Hola mis rosas bellas, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer bellos adornos con cemento. Los materiales para hacer la masa son cemento, pero este tiene que ser común, es decir, que no sea de secado rápido. Maicena, pegamento de carpintero, un poquito de agua, crema Nivea, una taza mediana. Para revolver la mezcla, una cuchara plástica. Para protegernos las manos, guantes plásticos. Y para hacer la mezcla, un recipiente plástico. Aquí te voy a mostrar lo que voy a utilizar más o menos en peso. Primero voy a pesar la taza. Al sacar la taza queda el peso de esta. Voy a colocar otra taza con el cemento. Y esta pesa 309 gramos, que es solamente cemento. Una taza de maicena pesa 166 gramos. Las cantidades son una de cemento por una de maicena. Dentro del recipiente voy a esparcir los ingredientes. La cantidad de pegamento de carpintero es la mitad de la taza. Para protegerme las manos voy a utilizar guantes plásticos, ya que el cemento daña mucho la piel. A la mezcla le voy a agregar la mitad de una cucharadita chica de crema Nivea. Con la cuchara plástica voy a ir mezclando los ingredientes. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. De muy poca cantidad le voy a ir agregando el agua. Al ir revolviendo la mezcla te vas a dar cuenta que esta es muy pesada. Esta es así ya que tiene maicena. Te recomiendo que vayas agregándole el agua de muy poca cantidad para que no te pases y la masa no te quede aguachenta. Si te llegaras a pasar con la cantidad de agua, tendrías que agregarle un poco más de maicena. Para terminar de amasar la masa, voy a utilizar las manos con los guantes. Y te tiene que quedar de esta manera. Que te quede como una masa, pero que esta no sea dura. Te tiene que quedar en término medio. Una vez que la mezcla ya esté realizada, me voy a colocar crema Nivea sobre las manos para terminar de amasarla. Esta la dejaré reposar, pero solamente 5 minutos. Para trabajar la masa siempre tienes que colocarte crema o aceites sobre las manos, para que éstas no se te sequen. Al trabajar la masa, esta tienes que amasarla bien para que ésta te quede manejable y suave. Para hacer el primer adorno voy a utilizar un individual plástico con encajes. Este individual lo compré en una tienda china. De este individual solamente voy a utilizar una figura redonda. Para cortarlo voy a utilizar una tijera.
Para proteger la mesa voy a utilizar un individual plástico. Y para protegerme las manos me voy a colocar la crema. También le voy a colocar un poco de crema sobre la figura plástica. Con las manos voy a ir amasando bien la masa. Y sobre el círculo con el encaje le voy a ir colocando la masa. Con los dedos lo voy a ir aplastando un poco para que las figuras se marquen. Mis rosas bellas, mientras más amases la masa, esta te va a quedar más elástica. Por eso lo estoy haciendo por partes, ya que es más fácil poder amasarla y que las figuras se marquen perfectamente. Con los dedos voy a ir aplastando la masa sobre las uniones para que éstas peguen bien. La masa se la voy a colocar con la misma figura redonda que tiene el plástico. Para que tome bien su figura, con los dedos le voy a ir dando pequeños golpes en todo el contorno de la masa. A la masa le voy a dejar más o menos 1,5 centímetros de grosor. Para formar la próxima figura voy a utilizar un tiesto redondo. Para que la masa no se pegue dentro del tiesto, dentro de él le voy a colocar un poco de aceite de bebé. Con las manos voy a amasar bien la masa y la voy a moldear en forma plana y redonda. Dentro del tiesto voy a colocar la masa y con los dedos lo voy a ir aplastando para que tome la figura del tiesto. Con esta masa voy a hacer un portavelas. Para darle la figura voy a utilizar una vela con recipiente de aluminio. Esta la voy a colocar en la parte central de la masa. Con los dedos la voy a aplastar un poco para que se introduzca dentro de la masa. Para que esta no se pegue, le coloqué un poco de aceite. Esta la voy a introducir más o menos hasta la mitad de la vela. Para decorar el portavelas, con los dedos voy a moldear pequeñas pelotitas de masa de cemento. Y estas se las voy a ir pegando en todo el contorno del trabajo. Con los dedos la voy a aplastar un poquito. La idea es que estas pelotitas parezcan piedras. No tienen que quedar todas iguales y del mismo tamaño. Aquí tenemos una pequeña bandeja y el portavelas. Aquí te muestro la poca cantidad de masa que me queda. Para no botarla, voy a moldear una flor y unas pequeñas hojas. Para moldear una flor, con los dedos voy a moldear una pelotita. Con el dedo la voy a aplastar un poco y la voy a colocar sobre el individual. Para hacer los pétalos, con los dedos voy a moldear un poco de masa en forma de pelotita y esta la voy a moldear en forma de gota. La diferencia de esta masa con la porcelana fría es que las hojas tienen que ser bien gruesas para que éstas no se rompan. Y de esta misma manera voy a ir haciendo los pétalos, colocando estos unos al lado del otro hasta completar toda la circunferencia formando la flor. Para hacer las hojas voy a utilizar una pelotita de masa de cemento y esta la voy a moldear en forma de gota. Con los dedos voy a ir aplastándola para darle la forma que tienen las hojas. Con el borde de la cuchara le voy a tallar una línea en la parte central. Con el borde de la cuchara le voy a tallar pequeñas líneas en las partes laterales. Ahora dejaré secar la masa. A mí se me demoró más o menos 2 días en secarse bien la masa. Para sacar el portavelas solamente tienes que ir moviendo la pieza hacia los lados y esta se va a soltar fácilmente. Aquí te muestro cómo quedó el portavelas por la parte de atrás. Como puedes ver, me quedaron con pequeñas burbujas, pero a mí me gusta ese detalle.
Ahora le voy a sacar el plástico al plato de cemento. Como puedes ver, también me quedaron unas pequeñas burbujas, ya que el individual que yo utilicé, este está forrado completamente de plástico y las burbujas no se pudieron deshacer. En la parte de atrás quedó completamente liso. Aquí te muestro las dos hojas que moldeé. Como puedes ver, las figuras se notan perfectamente. La flor que realicé, esta se me desapareció. Con el último poquito de masa que me quedó, realicé este pequeño círculo con otro pedazo de mantel. Como puedes ver, las figuras se marcaron bien. Esta pieza la voy a utilizar como portaincienso. Aquí te muestro todos los adornos que realicé con la masa de cemento. Ahora los voy a pintar, pero antes voy a retirarle la vela para poder pintarlo. Para que el pintado sea más fácil, voy a diluir un poco de pintura acrílica de color blanco con un poco de agua. Con el pincel le voy a aplicar la pintura, intentando de pintar todos los relieves que tienen los adornos. La pintura blanca la voy a colocar de color de base. Ahora voy a utilizar una pintura de color agua marina. Si pintara los trabajos directamente con la pintura agua marina, tendría que darle muchas manos para que el color se note bien. Para ahorrar pintura tienes que colocarle una base de color blanco. Con este color voy a pintar completamente el plato, el portaincienso y la parte de adentro del portavelas. Si quieres, puedes dejar el color de base en la parte inferior y con el pincel un poquito ladeado, ir pintando sobre los relieves para que las figuras resalten. Para darle un poco de brillo voy a utilizar una pintura en pasta de color plateado metalizado. Con este color voy a pintar todas las pelotitas, las hojas y le voy a pasar el pincel un poquito ladeado para que solamente se pinten los relieves y estos resalten. Para que las piedras queden un poquito más oscuras, tienes que darle hartas manos de pintura. Para proteger los trabajos, le voy a dar 2 manos de barniz brilloso. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer masa de cemento y cómo podemos hacer unos bellos adornos con ella, como por ejemplo un portavelas, un plato, un portaincienso y unas bellas hojas. Espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer adornos con cemento, aquí te dejo un video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.